Gloria sea al Señor Jesucristo, bendito sea el Padre de los cielos. Un saludo para todos los hermanos que están con nosotros en esta hora de comunión espiritual. Soy el pastor Leonardo Alfonso y somos la Iglesia Apostólica Pentecostal, una voz en el desierto. Deseamos en el nombre del Señor que en esta hora usted goce de la paz del Señor. Desde nuestro corazón, en nuestra familia, le mandamos a su familia una paz de Cristo, deseando de todo corazón que usted pueda estar fuerte en las cosas del Señor. Y en esta tarde queremos compartir un mensaje maravilloso que Dios trae para nuestras vidas, que se titula Mi vida secreta con Cristo. Ciertamente nosotros todos necesitamos tener una relación muy personal con el Señor, y por eso cada día que tengamos la oportunidad de orar, de ayunar, de buscar su rostro, de tener comunión de alguna manera con nuestros hermanos, debemos aprovechar esas oportunidades, porque el tiempo de su venida está cerca. En esta hora quiero que comencemos haciendo una oración y pidiéndole al Señor que trate con nosotros en esta tarde. Padre de los cielos, te bendecimos, Señor Jesús, y reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Y como los ángeles en los cielos alaban tu nombre y reconocen que tú eres santo, también nosotros aquí en la tierra reconocemos que solo tú eres santo, que solo tú eres digno de toda alabanza. Por eso elevamos nuestras alabanzas a ti. Por eso elevamos, Señor, nuestras oraciones solo a ti, Dios de los cielos, para que bendigas nuestras vidas y nos des una oportunidad de acercarnos más a ti. Ahora permite que en este mensaje podamos ser tocados por tu Espíritu en nuestros hogares, que nuestras familias puedan ser exhortadas, y que en el nombre de Jesús, oh Dios, podamos conducirnos de manera recta y santa como a ti te agrada. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada hermano y permite que en el nombre de Jesús yo pueda ministrar tu palabra conforme a tu sabiduría y a tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias, y de esta manera, Señor, queremos entrar en un tiempo de alabanzas, un tiempo de adoración, donde queremos decirte, Padre, que nuestra vida está escondida en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a cantar esta canción. Vamos a adentrarnos en la presencia del Señor. Espero que usted se haya preparado para recibir algo de parte de Dios. Amén. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Mi vida está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Aleluya. Oh Padre, acéptanos en tu presencia. Tus heridas es que hoy yo voy. Sabes mi protección, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Aleluya. Padre, permítenos que podamos escondernos en ti. Escondida está mi vida en Él. Mi vida está muy segura, mi vida, Dios
está muy bien. Padre, toma tu pueblo en tus manos. No permitas que el enemigo destruya, Señor, nuestros corazones. No permitas que las tentaciones hallen en nosotros un lugar, sino que en el nombre de Jesús podamos con fuerza, con fe, rechazar toda tentación del diablo y vivir conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Oh, mira, Señor, todas las situaciones que tenemos que enfrentar, Señor. Que tú, Dios mío, nos dirijas en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Padre, ahora queremos entrar en tu palabra. Sé que ha sido muy poco tiempo en que estamos adorando, en que estamos, Señor, dedicados, Señor, a las cosas tuyas. Pero en el nombre de Jesús, en esta hora, que todos los hermanos se han conectado y los que van luego a mirar este mensaje, te ruego en el nombre de Jesús que obres en el interior de nuestras vidas, que permitas, Señor, no solamente que entendamos, sino que podamos, oh Dios mío, experimentar tu gracia en nuestro interior. En el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Un saludo para nuestra hermana Damaris, que siempre está con nosotros, y para mí es una gran inspiración poder predicar el evangelio para almas que están tan interesadas en las cosas del Señor. Ahora, el tema que le tengo propuesto en esta tarde se titula Mi vida secreta en Cristo. Como todos sabemos, al leer la palabra de Dios como creyentes, como cristianos, encontramos pasajes maravillosos que nos hablan del poder, de la autoridad, de la misericordia que Jesús tuvo con todos aquellos que se acercaron a Él. En muchos momentos de nuestra vida estamos desesperados, estamos teniendo conflictos y situaciones que no sabemos qué hacer, pero siempre es oportuno que nos dirijamos a Dios en oración para que Él venga y nos ayude y nos dirija y también ponga de su amor en nuestros corazones para calmar nuestra ansiedad. Pero ciertamente ese ministerio que Jesús reveló aquí en el Nuevo Testamento, cuando leemos todas estas cosas maravillosas, nosotros tenemos por seguro y enseñamos en la iglesia que el único objeto de nuestra fe es el Señor Jesús. O sea, no adoramos a otro Dios, no engrandecemos a nadie más, solamente a Jesús, el Mesías, el Todopoderoso. Pero también tenemos que darnos cuenta al leer la palabra que Jesús no es el único que está operando y haciendo cosas maravillosas en el nuevo pacto, porque Él delegó de su autoridad en sus discípulos y por consecuencia Él quiere que seamos participantes y también colaboradores en su obra. No que el poder está en nosotros, sino en Él, y que a través de nosotros Él va a hacer maravillas. Por consecuencia, es importante que nosotros tengamos una vida que sea coherente con los mandamientos de Dios y al mismo tiempo sea agradable a los ojos del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y en esta conclusión, hermano, cuando miramos la vida de Cristo, oímos que Él decía a los 12 años, cuando Él se presentó en el templo, dice que Él era necesario estar en los negocios de su Padre. Eso se aplica a nosotros también, porque igualmente como hijos de Dios tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Ciertamente tenemos obligaciones y cosas terrenales que hacer para sostener nuestra familia y todo lo que tiene que ver con este mundo, pero hay negocios que son exclusivos de nuestro Padre, negocios santos, negocios que tienen que ver con el reino de los cielos. Y nosotros como hijos tenemos que estar, dígalo conmigo, involucrados. Tenemos que involucrarnos en el reino de los cielos, en el negocio del reino de los cielos. Y sucede, hermano, que nosotros como cristianos tenemos esta grande responsabilidad de predicar a Jesucristo. Pero ¿cómo es Jesucristo para nosotros que lo conocemos? Nuestro Jesucristo nuestro Señor es maravilloso, es todopoderoso, Él es santo. Debemos predicar sus palabras y sus enseñanzas. Y cuando miramos todo lo que Jesús
mandó a predicar sus mandamientos y el Santo Evangelio, vemos que Jesús promete salvación, Jesús promete sanidad, Jesús promete paz, Jesús promete cosas que solamente Él puede dar. Pero al mismo tiempo que predicamos a este Señor Todopoderoso, a este Jesús de Nazaret, el Santo de Israel, que sana, bendice y hace milagros, Él quiere que nosotros no solamente seamos portadores de su palabra, sino también colaboradores y partícipes de eso. Y a consecuencia de esta realidad, encontramos en la palabra que los apóstoles también, al orar y al invocar el nombre de Jesús, dice que eran echados fuera demonios, que ocurrían todo tipo de sanidades, como el caso de este hombre que era inválido de nacimiento y estaba en la puerta de la Hermosa. Y cuando Pedro y Juan vinieron a la hora tercera, a la hora de la oración, a orar, dice la Biblia que cuando ellos llegaron allá, dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. O sea, ellos ministraron este poder y esta autoridad que le pertenece a Dios, y este hombre quedó totalmente sano. Es importante entonces que nos demos cuenta que este mensaje del reino de los cielos no solamente viene por palabras, sino que hay señales que han de manifestarse en el pueblo de Dios y en aquellos que escuchan la verdad de Dios. Y entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos nosotros ser representantes del reino de Dios? Bueno, como dice el título de este mensaje, tenemos que tener una vida secreta con Jesús, una vida secreta con nuestro Señor, para que esto se haga evidente. Y yo quiero leerles una porción de la palabra para iniciar este mensaje, y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6. Como todos sabemos, en esta porción de la palabra, el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Y yo quiero que usted, junto conmigo, perciba algo que le va a dar entendimiento sobre este mensaje que se titula Mi vida secreta con Cristo. Yo, como creyente, aparte de mi familia, de la congregación, de los amigos y de todo, yo necesito, en el nombre de Jesús, tener una vida secreta con mi Señor. Y dice aquí, una vida íntima y personal con Dios. Vamos a leer en el capítulo 6, versículos 5 y 6. Y veamos lo que dice Jesús cuando enseña acerca de la oración. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, ya no tendrán nada más. Pero dice Jesús: mas tú, y fíjense bien cómo dice la palabra, y lo digo de manera respetuosa, porque cuando aquí se tradujo dice mas tú, o sea, refiriéndose a usted personalmente. No está hablando de su familia, no está hablando de los hermanos de la iglesia, está hablando Dios directamente a usted o a mí, de manera particular. No está hablando de todo el mundo, sino de su decisión, de su persona, de lo cuando usted vaya a actuar. Dice: mas tú, cuando ores, en el momento que decidas orar, mira, dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Yo estoy con mi familia. Nosotros, aquí Jesús no se está refiriendo a la oración pública que tenemos en las congregaciones o en la familia. Nosotros aquí como familia oramos de manera conjunta. Esa no es la oración de la que Jesús está hablando aquí. Está hablando de la oración íntima, la oración secreta, personal, que usted debe tener en su relación con Dios. ¿Me dice amén a eso? Quizás nosotros hemos visto este pasaje y no nos hemos dado cuenta que Dios nos está hablando de que aparte de nuestra relación de hermandad, aparte de nuestra relación como creyentes dentro de una congregación, dentro de una familia, dentro de un matrimonio, Jesús nos dice que es necesario que cada uno tengamos tiempos de oración en secreto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, esto lo descuidamos mucho. Así que es importante
que hoy tengamos en cuenta esto cuando vayamos a ver todo el estudio que vamos a hacer del pasaje principal de este mensaje. Ahora, también el Señor en este pasaje que hemos estado leyendo, de los versículos 5 y 6 de Mateo 6, en el versículo 16 hay algo que aporta más. Y yo quiero que usted junto conmigo vaya allí al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16 en adelante. Miren lo que dice la Biblia. Y hoy ve a Jesús usar esta palabra cuando, refiriéndose al tiempo en que usted va a tener esa comunión espiritual, personal y responsable con Dios. ¿Me dice amén? Amén. Fíjese que últimamente, por más de un mes he estado predicando sobre esta actitud personal y responsable que debe tener cada creyente. Es importante. Y dice, cuando ayunéis, no seas como los austeros, con las personas que actúan de esa manera, como los hipócritas. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, ponen esa cara de lástima, de dolor, de angustia, de hambre, qué sé yo. Demudan sus rostros, o sea, se ven como tristes, como que están pasando por una situación de crisis. El ayuno no es una crisis. El ayuno es un arma espiritual que tenemos, una enseñanza que nos da Cristo aquí. Y dice, no actúes así como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, y vuelve de nuevo Jesús a hablar de una persona particular, individual. No está hablando en general, está hablando de la decisión que debe tomar cada uno de nosotros. Fíjese bien, hermano, cuando usted vaya a orar o vaya a ayunar, dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre. Amén. O sea, aquí está hablando de que esto no lo debe saber nadie. Nadie debe estar involucrado en esto, porque esto es una cosa entre usted y su Dios. Amén. Entre usted y su Padre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estas son indicaciones e instrucciones del Señor Jesús a la hora de nosotros tener parte en esta relación con Él, en esta comunión espiritual con Dios, que debe ser personal y debe ser secreta y oculta. Nadie tiene por qué enterarse. Me dice amén. Amén. Por eso dice, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Gloria a Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto lo que haces, Él te recompensará en público. Amén. Como se da cuenta, esto no es para ganar puntos en la iglesia. Esto no es para mostrarte muy espiritual o muy santo. Hoy yo estaba orando en la mañana en un cuarto que es de nuestro hijo, está desocupado, lo estamos usando. Yo lo estoy usando precisamente para los mensajes, para preparar mis libros que estoy publicando. Ya tengo 4 libros publicados, gracias a Dios. Bueno, estaba ayunando, orando y bueno, en mi ayuno de cada domingo. Pero mi esposa tenía una necesidad y abrió la puerta. Nomás abrió la puerta, yo le dije, qué bueno que me vio orando. Eso, hermano, vino a mi mente desde el punto de vista humano. Pero después dije, Señor, perdóname, porque tú me estás dando una enseñanza de que todo tiene que ser secreto. Así que te pido que me perdones por eso. Hermano, nosotros queremos que las demás personas, incluyendo nuestra familia, vean nuestro, testimonio de que oramos, de que hacemos cosas para Dios. Pero no importa tanto lo que las personas piensen de nosotros, ni aún nuestra familia, porque aquí Jesús dice claramente, tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Nosotros tenemos que preocuparnos más por lo que piensa Dios de nosotros. Amén. Y yo le estoy diciendo de mi testimonio, le estoy confesando que me agradó que mi esposa me viera orando de rodillas. Pero de nada me sirve que me vea mi esposa. Yo lo que necesito es que Dios me vea allí, en secreto, hablando con Él, confesando mis pecados, hablando con Él. Amén.
Esto es lo más importante, hermano, que nosotros no tengamos una condición de creyente para que el mundo sepa que lo soy. Usted es creyente para la gloria de Dios, no para los hombres. ¿Me explico, hermano? Entonces, esto que le estoy explicando tiene que ver con su vida cristiana. ¿Cómo debe ser su vida cristiana? Usted tiene que tener tiempos de soledad con Dios, tiempos en los cuales, y usted va a ver que Jesús hizo lo mismo, se fue 40 días para el desierto él solo, y cuando él estaba con los discípulos, muchas veces, cuando el caso de Getsemaní y otros tantos, declara que Jesús se apartaba de sus discípulos para orar a Dios como hijo. Y hermano, eso es un ejemplo claro que aunque estemos con hermanos, aunque estemos con la familia, usted tiene que separar un tiempo para estar con Dios, para tener oración, ayuno y incluso para leer la palabra. Muchas veces mi esposa me decía, cuando estábamos en Cuba en el ministerio, me decían, yo no sé de dónde sacas tú los mensajes. Es como que los sacas como las cartas debajo de la manga. Y yo decía, no, es que yo tengo mi tiempo con Dios. Voy manejando, voy haciendo cosas y voy orando y diciéndole a Dios que me ayude, que me enseñe su palabra para poder predicar. Hermano, recuerde esto. No existe persona en el mundo que pueda predicar o que pueda enseñar la palabra de Dios si no recibe algo de parte de Dios. Amén. Así que todo lo que hagamos en la tierra, la gloria le pertenece a Dios, porque Él es el que hace posible las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ya tenemos esto, esta cosa que está Dios revelándonos aquí en estos pasajes, que tenemos una vida secreta con Dios. Cuando usted comienza a preocuparse por esa vida secreta y espiritual con Dios, usted va a recibir no solamente fortaleza espiritual a través del ayuno, a través de la oración íntima con Dios, sino que usted va a recibir revelación, usted va a recibir entendimiento de las Escrituras y además va a recibir también esa fuerza que necesita para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque ciertamente nosotros despreocupamos esta área de nuestra vida, ya que tenemos una vida pública y esto no nos conviene en ninguna manera. Permítame poner más luz porque no se ve. Ahí está. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, nosotros necesitamos que nuestra vida esté en una relación más íntima con Dios. Y esto es lo que nos revela Mateo 6. Pero yo quiero llevarles en este estudio a Mateo 17 y vamos a ver algo tremendo que ocurre durante el ministerio de Jesús. Yo cuando digo estas cosas, hermano, acerca de revelaciones y cosas, yo me asombro porque no importa cuánto tiempo usted lleve en el ministerio o siendo cristiano, cuando usted estudia la palabra sistemáticamente y usted se preocupa por estar atento a lo que Dios quiere enseñar, aunque yo lleve más de 25 años de pastor, hermano, yo encuentro cosas que le he leído, la he predicado incluso, pero Dios me da una enseñanza totalmente nueva y descubro cosas que yo no sabía. Y hoy le voy a enseñar algo que tampoco yo sabía. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante. Vamos a mirar allí la palabra de Dios. Dice, voy a empezar a leer, busquen en la Biblia y síganme. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Está hablando de Cristo. Ahora, yo quiero que usted entienda que cuando esto sucede, Jesús llevaba allá mucho tiempo con sus discípulos, ya había designado a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles, y además había hecho muchas cosas que eran milagros, sanidades, caminó sobre el mar y todo. Y yo quiero que usted mire esto atentamente, porque no estamos viendo esto cronológicamente. Lo vamos a descubrir en el próximo versículo. Vamos a volver a leer. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de Cristo diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo,
O sea, un padre suplicando por su hijo. Esto es importante. Dice que es lunático, lo cual quiere decir que tenía un demonio que lo atormentaba. Dice, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Está bien? ¿Está atento a lo que estoy diciendo? Este padre vino a Cristo y se arrodilló pidiendo misericordia. ¿Cuántos piden misericordia en este día? Usted y yo necesitamos misericordia para que seamos salvos de muchas situaciones que padecemos. Pero este padre estaba suplicando por la vida de su hijo que estaba en peligro. ¿Me entiende la situación grave en que estaba este padre, esta desesperación? Pero mire lo que dice el versículo 16. Esto es lo que debe asombrarnos a nosotros. Dice, y lo he traído a tus discípulos, a tus apóstoles, pero no le han podido sanar. Quiere decir que este hombre, antes de venir a Cristo, ¿qué había hecho? Había ido a los 12 discípulos de Cristo y había presentado a su hijo, y ellos no pudieron sanarle. ¿Está conmigo en esta hora? Este es el gran problema que vemos aquí. Jesús es el objeto de nuestra fe, pero Jesús hizo a sus discípulos participantes de sus obras, lo hizo participantes de su reino. Él quería que sus discípulos ejercieran su autoridad y su poder. Pero cuando ellos recibieron a este padre que traía a este niño con un demonio, dice la Biblia, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Quiere decir que cuando este hombre vino a Jesús y se arrodilló delante de él, él vino a Cristo como el último recurso. ¿Me dice amén a eso? Quiere decir que él estaba buscando una solución. Él estaba buscando la sanidad de su hijo. Y cuando lo presentó a estos apóstoles de Cristo, ellos no pudieron sanarle. En otras palabras, ellos fallaron en esta obra. Me dice amén. ¿Y por qué le digo que fallaron? Hermanos, ¿cuántos de nosotros no queremos que al orar todo se resuelva? ¿Cuántos de nosotros hemos padecido una enfermedad y queremos al llegar, digamos, a la iglesia, al hablar con el pastor o los líderes, queremos que al orar ocurra el milagro? Yo le voy a contar un testimonio. Mi esposa, creo que fue en el año 2005, o como el 2004, diciembre, algo así. Ella sufrió, saludo a todos los hermanos que se conecten con nosotros. Mi esposa Susel sufrió una luxación en su rodilla, si mal no recuerdo, creo que fue la izquierda, derecha. Y sucedió que tuvimos que ir al médico porque no podía caminar, aquello se puso muy mal. Le pusieron un yeso desde el tobillo hasta la ingle. Por tanto, ella no podía caminar y oramos y todo. Y bueno, ella quedó en esta situación por varios meses. Fue desesperante. Entonces yo le seguía pidiendo al Señor que nos ayudara, porque era imposible continuar el ministerio a 100% con todas las obligaciones del hogar, la niña, etc. Entonces le dije a mi esposa, pronto vamos a tener una conferencia y voy a pedirle a todos los pastores y a los líderes que vengan que oren por ti para que Dios haga el milagro, porque no nos ha respondido todavía. Quiere decir que a pesar de que no teníamos una respuesta afirmativa, nosotros continuamos intercediendo y buscando de Dios. Sucedió que en esa conferencia vinieron varios pastores, dos pastores fuera del país, y reuní a todos los pastores y les dije, yo quiero que oremos por mi esposa para que Dios me responda y sane a mi esposa. Bueno, hermano, sucedió que mi esposa, que no podía ni caminar, todos impusimos las manos y sucedió que ese día mi esposa pudo saltar, pudo alabar a Dios, porque no solamente Dios la sanó, sino que Dios la llenó con su espíritu y ella comenzó a alabar a Dios en lengua, y acá fue tremendo. Pero cuando yo había orado no había sucedido nada. Cuando todos los hermanos oraron, Dios respondió. Entonces, basado en eso, yo quiero decirles que muchas veces nosotros
como digamos pastores o como hermanos de la fe, somos llevados a situaciones en las cuales vemos personas en una situación crítica, dolorosa, como este padre, que tenga a una persona enferma en peligro de muerte. Y nosotros, por la fe, sabemos que Dios tiene poder para sanar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero no tenemos temor de pedir que Dios sane, porque tenemos temor a fallar, a no tener, como decimos todos, no tener suficiente fe para que ocurra el milagro. Entonces, cuando somos ministros del Evangelio, cuando somos hermanos de la fe y queremos orar por los enfermos, vamos a veces con temor a orar por las personas. Y por eso muchas veces no vemos milagros en la iglesia, no vemos maravillas de Cristo. Ahora, ¿quiere decir que eso, que Dios no puede sanar? ¿Quiere decir que Dios no quiere responder? Hermano, quiero decirle en esta hora, Dios nunca nos falla. Aunque a veces nuestros líderes, aunque a veces nosotros le fallamos al Señor, aunque nuestra fe a veces es pequeña y no logramos que los milagros ocurran, déjame decirle que Dios nunca falla, que Dios sigue sanando, Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Hermano, nuestro Dios no ha cambiado. Pero hay un problema en la iglesia y en nosotros los creyentes que nos trae esta inquietud y este temor de enfrentar situaciones a las cuales Dios nos ha mandado a darle solución por medio de la fe. Porque si existe alguien enfermo en su hogar, si existe alguien enfermo en la iglesia, si existe un amigo o una persona en el mundo que le estemos predicando y está enfermo o con problemas, nosotros fuimos puestos aquí para interceder y para que ocurran esos milagros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a enfrentar esta realidad. Vemos aquí, dice la palabra, versículo 16, vuelvo a repetir. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, los discípulos lo intentaron, pero no pudieron, fallaron. No ocurrió nada. Todo seguía igual. Por eso, cuando leo esto aquí, veo que no está de orden cronológico. Y no nos damos cuenta que este padre dijo, bueno, si ustedes no pueden, yo voy a aquel que sí puede. Amén. Este hombre sabía que Jesús sanaba. Quizás sus discípulos no, pero él confiaba y miró a Jesús como su último recurso. ¿Me dice amén? Amén. Hermano, este padre fue a Jesús y se arrodilló y le dijo, ten misericordia de mí. Tú eres mi única y mi última esperanza. Los demás no pudieron. Inténtalo tú. Imagínese decirle a Dios, intenta hacerme este milagro. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo no está visible hoy. Así que muchas personas vienen a la iglesia buscando el poder de Cristo, pero que debe reflejarse en sus líderes y en sus hijos, en todos los miembros de la iglesia. ¿Me dice amén? Amén. Así que esto es una grande responsabilidad. Y yo quiero que usted vea algo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Un momento nomás para aclarar una situación. En Mateo 10, 1 nos dice esto. Miren qué cosa más tremenda. Fue el momento en que Jesús eligió a sus discípulos para ser apóstoles. Dice, ¿ya está ahí? Mateo 10, versículo 1 dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Para qué? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, o sea, sobre los demonios, para que los echasen fuera. Él les dio su autoridad. Amén. ¿Me dice amén? Amén. ¿Los discípulos de Cristo tenían la autoridad para echar fuera demonios? Sí. Amén. Y dice además, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir que los discípulos de Cristo, los apóstoles, tenían el poder, tenían la autoridad para echar fuera a cualquier demonio y también para sanar toda enfermedad y dolencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, estas son las palabras de Cristo. Esto ocurrió, esto sucedió. Por tanto, los discípulos
sintieron esa autoridad venir sobre ellos y a partir de aquí empezaron a hacer milagros. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no pudieron echar fuera a ese demonio si Jesús le dio autoridad sobre todos los demonios? Esto, hermano, es una revelación para nosotros como creyentes, porque el Señor no solamente quería que sus 12 discípulos tuvieran esa autoridad sobre los demonios y sobre toda enfermedad. Esa autoridad y ese poder ha sido delegado a toda la iglesia. Por eso los milagros siguen sucediendo hoy. Y no es sencillamente porque hayan simples escogidos o que sea solamente reservado para unos pocos como los 12 apóstoles. No, esta autoridad es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Así que usted, tanto como yo, tenemos derecho a recibir esa autoridad por medio de la fe. Amén. Y yo quiero que usted vaya conmigo otra vez al libro de Mateo, capítulo 17, pero ahora el versículo 17, y vamos a ver la respuesta de Cristo a este padre que estaba agobiado por el fracaso de los discípulos. Vamos a ver. Dice, respondiendo Jesús dijo al padre y a todos los que estaban allí: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráigame a ese muchacho. ¿Sí? Fíjese la actitud de Jesús. Mire cómo él se expresa respecto a los discípulos y a las personas. ¿Cómo se expresó Jesús? Hermano, él se expresó con disgusto. Él se expresó teniendo hastío, por decir, de la incredulidad que nosotros manifestamos, aún estando cerca de Jesús, aún estando en la iglesia. Así que esto es una reprensión, es un regaño para todos nosotros. ¿Me dice amén? Amén. Pero fíjese, Jesús dice, incrédulos y perversos. Y después dice, tráiganme a ese muchacho para acá, tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Como Jesús fue el último recurso para este padre, pero cuando Jesús tomó cuentas en el asunto y trajeron al muchacho, al hijo, él reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano en aquella misma hora. O sea, no solamente el demonio estaba dentro de ese muchacho dañándolo y volviéndolo lunático, como dice la palabra, sino que además le estaba afectando físicamente. Por eso dice la Biblia que salió el demonio y quedó sano. Sanó el cuerpo, sanó la mente, sanó todo lo que había dañado ese demonio. Y en el nombre de Jesús, hermano, vemos aquí el milagro no solamente de expulsar un demonio, sino de la sanidad de ese cuerpo que había sido maltratado y corrompido por ese demonio. Mira aquí lo que dice la palabra. Que Jesús hizo el milagro y los discípulos vinieron corriendo. Versículo 19. ¿Está conmigo ahí? Dice, vinieron entonces los discípulos a Jesús, porque cuando Jesús logró hacer este milagro, los discípulos se sintieron ¿cómo? Confundidos. Míralo conmigo, hermano. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hermano, ¿por qué en la iglesia no podemos sanar a la gente? ¿Por qué cuando oramos por las personas no ocurre el milagro? ¿Por qué no vemos demonios manifestándose en la iglesia? ¿Por qué? Jesús nos dio la autoridad. En el caso de los discípulos es más evidente, porque como leímos en Mateo 10:1, Jesús directamente les dijo, les doy toda autoridad sobre todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y dolencia. Ellos habían sido receptivos, ellos habían escuchado, ellos fueron empoderados por Jesús para hacer esta obra como discípulos de Él, porque ellos son colaboradores de Cristo, ellos son siervos de Cristo, lo mismo que nosotros ahora. Ahora, ellos lo eran directamente, estaban con Jesús.
Y cuando esto sucedió, ellos no entendieron el por qué. ¿Me entiende, hermano? Ellos estaban confundidos, no entendían por qué el demonio no salió de ese muchacho. Hermano, quiero que lo entienda bien y perdóneme que lo reitere una y otra vez. Los discípulos estaban junto con Jesús. Estas personas no son cualquier persona, no son cualquiera creyentes. Ellos, cuando Jesús los llamó, ellos lo siguieron. No solamente escucharon el llamado, sino que inmediatamente lo siguieron y lo sacrificaron todo por Cristo. Por tanto, estamos hablando de personas sinceras, personas leales a Cristo. ¿Me dice amén a eso? Amén. No es que tengamos a los discípulos como simplemente un ideal, no. Esta es la realidad de sus vidas. Ellos se entregaron a Jesús, le siguieron, se sacrificaron y aún muchos de ellos después murieron por Jesús. Pero en este momento ellos estaban ahí con Cristo, haciendo la obra. Así que eran sinceramente creyentes. Pero cuando ellos intentaron echar fuera a este demonio, no pudieron, fracasaron. Entonces, en ellos se creó esta inquietud, esta confusión. Si Jesús nos dio la autoridad, ¿por qué no salieron? No salió ese demonio. Y déjeme decirle que no fue uno, no fue Pedro. Todos los discípulos fracasaron, aún estando con Cristo. Ahora aplique eso a nosotros. Muchas veces en la iglesia encontramos personas que están afligidas aún por demonios, pero no podemos hacer nada por ello aunque oramos. ¿Por qué? Hay una razón, y aquí va a venir la explicación de Cristo que va a aclararnos a nosotros. Hermanos, estamos siendo exhortados por Dios a cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que cambiar nuestra manera de conducirnos como hijos de Dios. Tenemos que mejorar, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida de consagración a Cristo para que esto no nos suceda también a nosotros. Porque vemos que reiteradamente en la iglesia hay una impotencia. No se muestran los milagros de Dios. Y hermano, Dios quiere que se hagan milagros en la iglesia. Pero le voy a explicar en esta tarde de qué depende eso. Cuando los discípulos de Cristo estuvieron tan confundidos por esta situación, dice que Jesús les respondió, versículo 20. Jesús les dijo: ¿saben por qué no pudieron sacar al demonio? Y esta es la respuesta que todos los cristianos temen. Esto es lo que nosotros nos agobia el alma. Que no sucedan los milagros por esta razón, por nuestra poca fe. Es muy fácil, y perdone que haga me detenga aquí un momento, pero es muy fácil recibir esta respuesta. No ocurre porque no tenemos fe, porque tenemos poca fe. Esto no es suficiente, hermano. Jesús no se detuvo en esa declaración. A veces eso ocurre en la iglesia, de que se usa como una acusación a los hermanos. No se sana porque no tiene fe, el que está enfermo o el que está orando. Pero déjeme explicarle qué es lo que sucede acá. Dice, vuelve Jesús a decir: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será, dice la Biblia, imposible. Amén. Cuando tenemos fe, hermano, todo es posible. Y le digo esto por experiencia personal. En nuestra iglesia hemos visto personas con cáncer acercarse y pedir oración, y Dios los ha sanado en ese momento. He visto personas con enfermedades diversas, fiebre, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Hemos orado y Dios ha sanado en el momento. O sea, Dios no ha dejado de ser todopoderoso. Amén. Y no es necesario tener el don de sanidad para que Dios opere sanidades a través de nosotros. Lo que se requiere es tener fe. Amén. Porque para la fe nada es imposible. Ahora, tenemos una situación
que a la hora nosotros de valorar nuestra fe, ninguno de nosotros podemos decir, yo tengo mucha fe. No. Nos falta valor para decir eso. Pero yo quiero decirles, hermanos, que nuestra fe depende de nuestra vida secreta. ¿Y por qué digo esto? Vamos a la última parte de esta enseñanza. Dice, y nada le será imposible, versículo 21. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Con oración y ayuno. Quiere decir, los apóstoles de Jesús habían recibido la autoridad para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad. Me dice amén. Amén. Pero ¿qué pasaba con los discípulos que no pudieron echar fuera a este demonio? Porque ellos estaban faltos ¿de qué? De ayuno y oración. De oración y faltos de ayuno. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, queridos hermanos, ¿estamos nosotros faltos de ayuno y oración? Y todo el mundo me va a decir, amén. A usted y a mí nos falta tiempo de oración y nos falta tiempo de ayuno. Entonces, cuando enfrentamos en la iglesia, en nuestro hogar o en la calle, a una persona que dice, yo estoy enfermo de tal cosa, de tal enfermedad, yo tengo este problema, yo tengo esta situación, por favor, ore por mí para que Dios me ayude. Y nosotros oramos y no sucede nada. ¿Por qué será? Porque, hermano, nuestra fe está directamente directamente relacionada con nuestro ayuno y con nuestra oración. Si no ayunamos y no oramos, nuestra fe está disminuyendo, se está debilitando poquito a poco. Y va a llegar el momento de que no va a ocurrir nada en nosotros, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra familia, porque no estamos preparados para eso. ¿Me dice amén? Amén. Y estos discípulos, hermano, les pasó esto a ellos. Tenemos que descifrar esto, entenderlo. La profundidad que hay aquí. Jesús les estaba echando en cara. ¿Saben por qué no pudieron echarlo fuera? Porque ustedes no oran y no ayunan. Y su fe se ha disminuido. ¿Me dice amén? Amén. Quiere decir, yo puedo creer en Jesucristo. Yo puedo decir, yo creo en el Evangelio. Yo creo en la palabra de Dios. Yo sé que para Dios no es nada imposible. Eso es cierto. Pero usted no está ayunado, no está orado. Usted no tiene tiempo de vida secreta con Dios. Usted no tiene una relación firme con Dios. Por tanto, sus oraciones y su clamor y su súplica para que alguien sea sano no funciona, hermano. No funcionó con los apóstoles, mucho menos con nosotros. Ellos estaban con Cristo. Yo quiero que usted vea esto. Ellos estaban predicando con Jesús, ellos estaban cerca de Cristo, pero Jesús les dijo, ustedes no sacan tiempo para orar, ustedes no sacan tiempo para ayunar y están débiles. Por eso el demonio no los obedeció. Hermano, nosotros tenemos que enfrentarnos al reino de las tinieblas. El diablo y los demonios tienen ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no nos ocupamos de la oración y del ayuno. Si usted pregunta en las iglesias, ayunar es algo... No, yo nunca ayuno. No, porque tengo que trabajar. Usted tiene que ayunar, trabaje o no trabaje. Es necesario que ayunemos y oremos, porque no nos estamos enfrentando a personas, nos estamos enfrentando a demonios y espíritus que traen enfermedades que no pueden salir si no es que oramos y ayunamos. Esa comunión con Dios, hermano, es lo que nos acerca al poder de Dios, es lo que nos acerca a esa autoridad de Cristo delegada en nosotros. Por eso lo que revela aquí la palabra de Dios es que Dios nos está exhortando a que si queremos hacer su voluntad, así queremos predicar el evangelio, así queremos llevar una vida de poder, sin oración y ayuno es imposible. Yo he tenido relación con muchos pastores y hermanos aquí en los Estados Unidos, y a veces me dicen, hermano, es que es muy difícil
predicar, traer un mensaje bajo la unción. Hermanos, no se puede predicar el evangelio si uno no ayuna y si uno no ora y si uno no estudia la palabra. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? No importa en qué nivel espiritual o en qué posición dentro de la iglesia usted esté. Para nosotros tener una vida de victoria, para tener una vida cristiana de victoria, usted necesita orar y ayunar en secreto con el Señor. Cuando el Señor Jesús en Mateo 6 estaba enseñando sobre la oración, que los mismos discípulos le pidieron que les enseñara a orar y demás, el Señor les dijo, ustedes necesitan tener oración y ayuno en secreto con Dios para tener una vida de victoria. Por eso en esta tarde yo he tenido el interés de exhortarles en el nombre de Jesús. Y recuerden, no estoy acusando a nadie, no estoy tratando de humillar a nadie, sino que en el nombre de Jesús, como hermano en la fe, como maestro de la palabra, mi intención en esta tarde es exhortarle a que usted tenga una vida íntima y secreta con Dios. Una vida que le va a proveer de las herramientas y del poder y la autoridad que usted necesita para enfrentar toda situación y para aún predicar este evangelio con señales del reino de los cielos. Este mensaje, hermano, Dios me lo dio con la intención de que nosotros sepamos dónde está nuestro error, dónde está nuestra debilidad. Y propiamente Jesús le dijo a ellos, este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, la oración y el ayuno son fundamentales para que nuestra fe se fortalezca. No podemos decir simplemente, el hecho de que usted lea la Biblia y se la conozca completa no es suficiente. El hecho de que Dios nos conceda dones o nos conceda su autoridad, esto, hermano, no va a ser definitivo en la vida de cada uno. Los apóstoles Jesús les dijo, les doy mi autoridad para que echen fuera demonios y sanen toda enfermedad. ¿No es cierto? Pero si ellos no oraban y ayunaban, ese poder y esa autoridad desaparecía, hermano. Por eso hoy, como hijos de Dios, yo le estoy exhortando a que usted crezca en la fe, que usted fortalezca su fe a través de la oración y a través del ayuno. No olvide esto, su vida secreta e íntima con Dios es la que va a hacer que su fe crezca, que toda autoridad de Cristo prevalezca en usted. Y usted no va a fallar cuando el Señor le llame para orar por un enfermo. No va a fallar cuando alguien le pida ayuda en oración. Si usted tiene una vida íntima con Dios, usted va a tener una vida de victoria. Pero usted tiene que ganar eso en lo secreto, en la vida secreta. Y luego usted será recompensado en público. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, con este mensaje, espero que usted entienda la importancia de su vida espiritual íntima con Dios en ayuno y oración en lo secreto. Que Dios me le bendiga. Vamos a hacer una oración a pedirle al Señor que nos ayude en esto. Amén. Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias por este mensaje y estudio acerca de la importancia del ayuno y la oración. Cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar situaciones en las cuales nos hemos sentido débiles para vencer todo obstáculo. Pero en el nombre de Jesús, como tus discípulos que fueron, Señor, exhortados a ayunar y a orar para poder vencer las fuerzas del mal, hoy te pido, Padre, por cada hermano y por cada hermana que está batallando en este mundo por vencer, por ir adelante, por avanzar, por alcanzar sus sueños. Te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros tome en cuenta la importancia de esa oración secreta y de ese ayuno secreto contigo. Padre, sé que tú nos estás llamando a una vida de poder, a una vida en la cual podamos mostrar que tú eres el Señor y que el reino de los cielos va a ser establecido en esta tierra. Ayúdanos pues a caminar contigo y que cada uno de los hermanos entienda la importancia de estas cosas. En el nombre de Jesús te damos las gracias y queremos estar contigo. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerde, cada aspecto de nuestra vida espiritual
debe avanzar y llegar a la madurez. Por eso le pido en el nombre de Jesús que tenga en cuenta estas enseñanzas y los mensajes que hemos estado dando anteriormente, para que veamos la importancia de esta relación íntima con Dios. Nuevamente les exhorto a que vayan a Amazon, bajen la aplicación de Kindle y puedan leer los libros que he producido para que tengan una mayor comprensión de las Escrituras. Les exhorto a que compren mis libros, les van a ayudar mucho y también van a ayudar a nuestro ministerio. En el nombre del Señor Jesús les deseamos muchas bendiciones en este día y que también pongan sus oraciones a favor nuestro y de nuestra familia. Le agradecemos que hayan estado con nosotros y desde aquí les deseamos la bendición del Señor Jesucristo. Dios les guarde y Dios les bendiga. Hasta nuestra nueva aparición. Dios les guarde.